Transeúntes, ¿saben ustedes cuántas catedrales hay en Honduras? Quédense a ver este video para descubrirlo. Para comenzar a hablar sobre este fascinante tema, empezaremos definiendo algunos términos. El primero de ellos es diócesis. ¿Qué es una diócesis? Es un territorio que está bajo la jurisdicción de un obispo. Pero, ¿qué es un obispo? Un obispo es un sacerdote cristiano que ha recibido la orden del episcopado, que es el grado más elevado del sacerdocio cristiano, y que entre algunas de sus funciones tiene la de gobernar la diócesis, ordenar sacerdotes, confirmar a los fieles y consagrar iglesias, entre otras. En el año 1527, y siendo el pontífice Clemente VII, la provincia de Honduras estaba a subordinación del Arzobispado de México y regido bajo el Obispado de Santo Domingo, hoy República Dominicana. En 1531 se crea la primera diócesis en Honduras, y es en 1539, mediante la bula papal de su santidad Paulo III, que es creado el Obispado de Honduras, designándose como obispo a Fray Cristóbal de Pedraza. El nuevo obispado, en fecha 6 de febrero de 1541, fija su sede en el puerto de Trujillo, bajo subordinación del Arzobispado de Guatemala. Seguidamente, y debido a los constantes ataques de corsarios y piratas, se trasladó la sede, erigiéndose formalmente la diócesis en Comayagua, desde 1561 hasta el siglo XIX, que es cuando el gobierno central decide nombrar a la ciudad de Tegucigalpa como capital de la República, y por tal motivo, con fecha 2 de febrero de 1916, es reorganizado el territorio hondureño y se crea la Arquidiócesis de Tegucigalpa, teniendo como jerarca a un arzobispo. Un arzobispo es un obispo que tiene jurisdicción sobre los otros obispos que conforman una provincia eclesiástica, y que a su vez es encargado de una de las diócesis. Transeúntes, ya conocimos el principio de la historia de la organización territorial de la diócesis en nuestro país, pero la pregunta que da nombre a este video es ¿cuántas catedrales tiene Honduras? Para eso necesitamos definir qué es una catedral y qué la diferencia de una iglesia. En términos bíblicos, una iglesia es todo el cuerpo que compone la feligresía, es decir, la iglesia es la gente, no el edificio. Pero para enmarcarnos en los fines de este video, una iglesia también es la edificación destinada al culto del cristianismo. En cambio, una catedral es la iglesia principal de una diócesis, del territorio jurisdiccional. Generalmente es de grandes dimensiones y es la sede de un obispo o un arzobispo. Literalmente, desde aquí el obispo da cátedra. De ahí también viene su nombre. También hay algunas variantes de catedrales, pero esas las abordaremos como anexos en este minuto del video. Bien, ya sabemos qué es una diócesis y que las catedrales, independientemente de si datan de la época de la colonia o no, son las sedes de estos territorios jerárquicos. Entonces, conozcamos las catedrales de Honduras. Dos cositas antes de comenzar. Número 1, las enumeraré según su año de construcción, aunque difieran del orden de su nombramiento como diócesis. Ese orden lo voy a dejar en los anexos del video. Y número 2, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal dándole clic al botón de suscribirse, deja tu like, deja un comentario y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Continuamos. Catedral de la Inmaculada Concepción, en Comayagua. Construida entre 1634 y 1711, es considerada una de las más antiguas de Centroamérica. Está dedicada a Santa María y posee diversas pinturas e imágenes religiosas procedentes de la época de la colonia. Fue declarada como Monumento Histórico de la Nación, es una de las 30 maravillas de Honduras y fue en esta catedral que contrajo nupcias el prócer Francisco Morazán. En su torre campanaria encontramos el reloj de engranajes más antiguo de América, construido en el año 1100 y que antes de ser transferido a Honduras funcionaba en el Palacio de la Alhambra en España. Aunque Comayagua fue sede del Obispado de Honduras de 1561 hasta 1916, año en que se trasladó a Tegucigalpa, fue declarada como diócesis nuevamente en 1963 por el Papa Juan XXIII. Actualmente, su obispo es el maltés Monseñor Roberto Camilleri Azzopardi. Catedral de San Miguel Arcángel, en Tegucigalpa. Conocida también como la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa, fue construida entre 1765 y 1786. Su cúpula mide 30 metros de altura y fue declarada Monumento Nacional de Honduras en 1967. Está dedicada a San Miguel Arcángel, santo patrono de la ciudad,
y funciona como arquidiócesis de Honduras y como sede arzobispal desde febrero de 1916, mediante la bula Quae Rei Sacre del Papa Benedicto XV. En ella se encuentran sepultados los restos del presbítero José Simón Zelaya, constructor de la catedral, el padre José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los expresidentes Manuel Bonilla y José Santo Guardiola y el obispo José María Zelaya, primer jerarca de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Su arzobispo es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Catedral Inmaculada Concepción de Choluteca. Su construcción comenzó en 1777 y fue culminada su última fase en 1918. Está dedicada a Santa María y en ella se pueden encontrar las actas de bautismo de José Cecilio del Valle y de Dionisio de Herrera. Choluteca fue erigida como diócesis en 1964 por el Papa Pablo VI. Su actual obispo es el canadiense Monseñor Guido Charbonneau, quien también funge como presidente de la Organización de Asistencia, Desarrollo y Servicio Social Cáritas en su sede de Honduras. Catedral de Nuestra Señora Virgen Santa Rosa, en Santa Rosa de Copán. Construida entre 1800 y 1803, sus últimas remodelaciones fueron realizadas en 1973 y el año 2000. Está dedicada a Santa Rosa de Lima y se considera que fue erigida sobre el primer camposanto de la localidad, ya que en su construcción fueron encontrados restos humanos. La diócesis de Santa Rosa de Copán fue fundada mediante la bula papal emitida por el pontífice Benedicto XV el 2 de febrero de 1916. Su jurisdicción territorial es en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira e Intibucá. Fue visitada en 1984 por la Madre Teresa de Calcuta y actualmente su obispo es Monseñor Darwin Rudy Andino Ramírez. Catedral Inmaculada Concepción de Danlí. Construida entre 1810 y 1817, es uno de los últimos templos del período colonial. Su reloj fue inaugurado en 1907 y su última restauración fue hecha entre 1994 y 2006. En 2017 cumplió 200 años y en celebración de este hecho fue elevada al título de catedral por el Papa Francisco, quien también creó la diócesis de Danlí el mismo año y desde entonces funge como su sede. La diócesis de Danlí es la de más reciente creación en nuestro país y su obispo actual es Monseñor José Antonio Canales Motiño. Catedral San Juan Bautista, Trujillo. Fue construida entre 1808 y 1832, remodelada entre 1930 y 1939 y restaurada en 2011. Está dedicada a San Juan Bautista, y aunque en Trujillo funcionó la primera diócesis de Honduras, que luego trasladó su sede a Comayagua, se le concedió nuevamente esta jerarquía en 1987, mediante la bula Pro Supremi del Papa Juan Pablo II. Cuenta con un reloj traído desde España en 1889, y su obispo actual es el también español Monseñor Luis Felipe Solé Fa. Catedral Inmaculada Concepción de Juticalpa. No se conoce a ciencia cierta su fecha de inicio de construcción, pero se sabe que el actual templo fue terminado en 1847. Cuenta con un reloj donado por una pareja de la ciudad en 1875 y que fue traído desde España. Aquí descansan los restos del abuelo materno del poeta Froilán Turcios. Es sede de la diócesis de Juticalpa, que fue creada en 1949 y elevada a su prelatura actual en 1987 mediante la bula Universae Dei del Papa Juan Pablo II. Actualmente, su obispo es el maltés Monseñor José Bonello. Catedral de San Isidro Labrador, en La Ceiba. Fue construida entre 1951 y 1952 y remodelada en 2018. Fue convertida en catedral en 2012 y en agosto de 2016 se realizó en ella la misa funeral del cantautor Guillermo Anderson. No hay mucha información sobre su construcción en internet.
pero la diócesis de La Ceiba fue erigida en diciembre de 2011 por el Papa Benedicto XVI. Su obispo actual es el irlandés Monseñor Michael Lenihan. Catedral San Pedro Apóstol en San Pedro Sula. Fue construida entre 1947 y 1970 y está dedicada a San Pedro Apóstol. Su arquitecto fue el costarricense José Francisco Salazar, basado en la arquitectura barroca. Tiene una altura aproximada de 27 metros. San Pedro Sula fue elevada a diócesis por el Papa Pablo VI en 1963 y su obispo actual es el español Monseñor Ángel Garachana Pérez. Catedral Nuestra Señora de la Merced en El Progreso. Su edificio actual fue terminado en 1992, pero la historia de una parroquia en el mismo lugar que actualmente ocupa data desde 1928. Debido a que la arquidiócesis de Tegucigalpa abarcaba un territorio muy extenso, se decide en 2005 crear la diócesis de Yoro, siendo su sede la Catedral de Nuestra Señora de la Merced, bajo la orden papal de Benedicto XVI. Su actual obispo es Monseñor Héctor David García Osorio. Bien, transeúntes, ahora también ustedes conocen las catedrales de Honduras y en sus próximas visitas a estos lugares sabrán que no todas las iglesias, por muy antiguas que se vean, son catedrales. Quizás hayan notado que no les mencioné una de las más importantes en el país, que es la Basílica de Suyapa. Lo que pasa es que las basílicas son diferentes a las catedrales, pero de eso hablaremos en el próximo video, donde lo llevaré a conocer la Basílica de Suyapa. Y como les prometí, aquí están los anexos. Y es que existen diferentes tipos de catedrales. La primera, las concatedrales, que son edificios con rango de catedral, pero que comparten la sede episcopal con otra. Las procatedrales, que es cuando una iglesia se eleva al rango de catedral de una diócesis mientras se define o construye la definitiva. Y también están las protocatedrales, que es una antigua catedral de un obispado transferido a otra sede, como cuando Comayagua dejó de serlo y se transfirió a Tegucigalpa. Y además aquí les estoy dejando el orden de la creación de la diócesis en Honduras. Bueno, transeúntes, hasta aquí el video de hoy. Ojalá hayan aprendido algo y les haya gustado conocer las catedrales de Honduras. Déjenme su like y coméntenme cuál de estas ya conocen ustedes y cuál les gustaría visitar para conocer un poco más a fondo. A mí me encantó leer sobre este tema y compartírselos ya que estamos enmarcados en la Semana Santa. Recuerden, no se pierdan el próximo video donde los llevaré a conocer la Basílica de Suyapa. Soy Ariel Lagos. Hasta la próxima.